Todos, y para complementar y extender lo que acaba de escribir la ministra Díaz respecto a lo que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, voy a hacer uso de unas transparencias y yo creo que es bueno tomar algo de perspectiva, a la hora de ver lo que hemos realizado. Yo creo que esa transparencia no es la que quería comentar, la que ha salido ahí, no tiene nada que ver, pero esa perspectiva toma como punto de arranque la situación, y conviene recordarlo, en la situación más difícil que estábamos a principios de mayo. En principios de mayo, en la situación más aguda de la pandemia, conseguimos proteger, porque estaban en una situación de inactividad, prácticamente el 40% de la población ocupada. Más de 7 millones de personas empezaron ahí a tener una situación de protección de rentas y de protección del tejido. Hasta, como digo, un 40% de la población ocupada estuvo protegida. Esto ha marcado una extraordinaria diferencia con cualquier crisis anterior y cualquier gestión de la crisis que nosotros hayamos realizado. En una transparencia que tendría que haber salido, podríamos ver perfectamente cómo en un periodo equivalente de un semestre, en el primer semestre del año 2009, con una caída del PIB del 4,6%, el empleo cayó un 3%. Esta vez, con una caída del producto como resultado de la inactividad generalizada que supuso la pandemia en esta primera parte del año, del 24%, la caída del empleo solo ha sido, entre comillas, del 4%. Es decir, esto es un antes y un después a la hora de gestionar las crisis en España. En el pasado suponían una gran destrucción de trabajo y un aumento extraordinario del desempleo. Hemos sabido gestionar esta crisis con distintos instrumentos legales y con el acuerdo con los agentes sociales para que el nivel de protección y de mantenimiento de los trabajadores en las empresas sea, como digo, extraordinariamente alto. En la siguiente transparencia, que yo creo que ya van entrando en el orden adecuado, podemos ver la fotografía actual, y esto hay que ponerlo en valor, y yo creo que pone de manifiesto que todo lo que hemos ido acordando en esta serie de decretos ha tenido sus efectos. De esos 7.300.000 trabajadores que hubo que proteger y que estaban inactivos a primeros de mayo, hoy están reincorporados al mercado de trabajo unos 6 millones de trabajadores. 4 de cada 5 trabajadores están ya de vuelta, y en esa transparencia pueden ver pues, los que no están, en qué situación están, si están en ERTES o si están en la protección, en la prestación que tienen con los autónomos, o si están todavía en el desempleo o en incapacidad temporal. Ahí tienen esa fotografía. Esta transparencia pone de manifiesto el ritmo de recuperación que hemos tenido de los trabajadores en ERTES y cómo en este momento el 78% de los trabajadores que en algún momento estuvieron en ERTES durante estos últimos meses ya están activos, y además de ese 78, además hay 150.000 que están a tiempo parcial, con lo cual realmente inactivos estamos hablando de menos de 600.000 trabajadores. ¿Y qué es lo que hemos acordado hoy? Como ha descrito la ministra Díaz, la primera problemática que teníamos que abordar es objetivamente una situación en la cual las nuevas restricciones administrativas, en el contexto en el que nos estamos moviendo en este momento y que puede prevalecer durante un cierto tiempo, están impactando de una forma directa o indirecta a un número de empresas que todavía puede ser limitado, pero tenemos que cubrirnos ante la eventualidad de que esto pueda afectar a más empresas. Para eso, aquellas empresas cuya actividad se vea suspendida por la decisión sanitaria, lo que hemos llamado un ERTE de impedimento, reproducimos el mismo tipo de protección que tuvieron en el peor momento de la crisis. Para las empresas de menos de 50 trabajadores tienen exoneradas en los próximos 4 meses y mientras se mantenga esta situación el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social. Las empresas de mayores de 50 trabajadores, la exoneración es del 90%. Y después, para todas aquellas empresas que tengan una actividad limitada por decisiones sanitarias, lo que hemos llamado ERTE de limitación, aquí tenemos
una protección muy elevada que arranca en el mes de octubre y se extiende hasta el mes de enero con esos coeficientes y esas barras que aparecen en esa transparencia. De tal forma que en el mes de octubre la exoneración será del 100%, en el mes de noviembre del 90%, en el mes de diciembre será del 85% y finalmente en el mes de enero del 80% para empresas de menos de 50 trabajadores y 10 puntos menos para las empresas de mayor tamaño. Esto reproduce el tipo de esquema de coeficientes decrecientes pero altos que hemos mantenido durante los meses anteriores y que pensamos que han funcionado de una forma muy adecuada a la hora de generar incentivos para la activación de empleo. Y la segunda problemática que hemos tenido que abordar es aquellas empresas que, sobre todo durante el periodo del verano, habían hecho un esfuerzo con sus trabajadores para incorporarse, pero que de forma sobrevenida por decisiones administrativas, sobre todo internacionales, tuvieron que interrumpir su actividad o la limitaron enormemente. Esta es una segunda problemática que afecta a sectores particularmente que yo creo que están en la mente de todos y que hemos identificado a través de criterios objetivos que nos ha permitido identificar aproximadamente ese tipo de empresas que han tenido esta situación claramente sobrevenida y que arranca ya desde hace unos meses. Estas empresas lo que van a tener es una exoneración del 85% de las cuotas a la seguridad social constante durante los próximos 4 meses y 75% en el caso de las empresas de mayor tamaño, de más de 50 trabajadores. Y esta exoneración se va a extender tanto a los trabajadores que estén inactivos como a los que ya estén activados en este momento para mantener incentivos a la activación. Además, en el caso de que haya una transición de un ERTE por fuerza mayor a un ERTE por causas económicas, se mantienen estos porcentajes. En este mismo Real Decreto Ley hemos extendido y reajustado las prestaciones para los autónomos. Quiero aprovechar aquí también, en línea con lo que ha planteado la ministra Díaz, el diálogo que hemos mantenido con las asociaciones de autónomos y la buena comprensión que ha habido sobre la problemática que teníamos que abordar, que nos ha permitido en ese intercambio de opiniones, yo creo que reajustar algunas cosas en la prestación de autónomos. Por recordar, en esta transparencia lo que tienen ahí es recordar que la prestación extraordinaria que estuvo vigente hasta el mes de junio y que se extendió con una exoneración de una cuota del 25% hasta justamente finales de este mes, septiembre, ha llegado a extenderse a 1,5 millones de autónomos y que al mismo tiempo, en este último periodo que termina, hemos tenido lo que llamamos una prestación ordinaria por cese de actividad y también para autónomos de temporada, donde se reproducían básicamente las mismas condiciones que existieron en el primer periodo que va hasta el mes de junio, el trimestre anterior, en el cual cuando un autónomo veía una caída de actividad superior al 75%, podía solicitar esta prestación y eso es lo que realmente hemos hecho y ya podemos pasar ahora mismo. Ahora mismo, digamos, en este nuevo decreto ley, por lo tanto, con una extensión también hasta el mes de enero, hemos mantenido la prestación existente para aquellos trabajadores que sigan en este cuarto trimestre con una situación, con una facturación por debajo del 75% y con la misma condición que ya impusimos en el trimestre anterior, y es focalizarnos en aquellos autónomos que tienen rentas más bajas y, por lo tanto, que tienen un salario mínimo, unos rendimientos netos por debajo de 1,75 veces el salario mínimo interprofesional. En segundo lugar, hemos extendido también la prestación para trabajadores de temporada y también hemos ajustado aquí un poquito para poder cubrir alguna situación que se nos podía haber escapado, los periodos, digamos, en los que se define trabajador por temporada y sus periodos de cómputo de ingresos en el periodo de referencia. Y finalmente, hemos atendido a dos situaciones que nos parecía relevante y en el diálogo con las asociaciones de autónomos, con ATA y UPTA, hemos visto que podíamos también proteger a algunos casos de autónomos que podían haber quedado en una situación menos protegida hasta ahora. Por un lado, aquellos autónomos que tengan un cese de actividad
en el periodo que va desde octubre hasta enero, pero que realmente tuvieran una situación, digamos, que no cumplieran las condiciones, sobre todo por lo que se refiere al salario mínimo interprofesional, para cualificar para la prestación ordinaria. También van a poder tener una prestación, en este caso del 50% de su base reguladora. Y, por otro lado, aquellos autónomos que, bien por tener periodos cortos de cómputo o bien por tener lo que se conoce como la tarifa plana, es decir, no estaban contemplados, no entraban dentro de los autónomos elegibles, también tendrán una prestación similar. Y, finalmente, quería también recordar que en este decreto ley y en mayor medida justo en el Consejo de Ministros anterior hemos hecho una serie de reajustes más de tipo de trámite interno en cómo procesamos el ingreso mínimo vital dentro del Ministerio de Inclusión, que son un poco quizá técnicos, pero que tienen una enorme relevancia. Tiene una enorme relevancia porque nos va a permitir, por una parte, que todos los solicitantes, todas las familias, los hogares que soliciten el ingreso mínimo vital hasta el 31 de diciembre podrán, si cumplen las condiciones, recibirlo y con efectos retroactivos desde el mes de junio. Tendrán, digamos, reconocidas todas esas mensualidades. También hemos introducido una serie de modificaciones con el objeto de facilitar, digamos, el reconocimiento de prestaciones similares que podrían trasladarse a la del ingreso mínimo vital, prestaciones de rentas autonómicas y otras rentas estatales, con lo cual nos va a permitir agilizar también algunos procedimientos. Hemos clarificado, y esto va a ayudar a que algunos hogares que podrían estar teniendo problemas de reconocimiento lo tengan, hogares que vivan en viviendas donde convivan un buen número de hogares, tengan un procedimiento para poder aclarar su situación y ser beneficiarios del ingreso mínimo vital. Y también hemos clarificado algunos aspectos que tienen que ver con el hogar monoparental. Y el requisito de estar 3 años, digamos, viviendo independientemente, lo hemos limitado a aquellos potenciales beneficiarios menores de 30 años, y a los mayores de 30 años no lo hemos contemplado, porque esta es una situación que nos parecía importante. Y después hemos agilizado mucho en distintos aspectos elementos procedimentales que quizás sea demasiado prolijo extenderme en ellos, pero que terminan siendo relevantes. ¿Eso qué va a suponer? Va a suponer que si a finales de septiembre hemos ya más de 900.000 solicitudes, hemos ya procesado unas 410.000 y hemos reconocido ya y por lo tanto tendrán ya su nómina, por así decirlo, más de 90.000 hogares y casi 300.000 personas, esto ya a finales de septiembre, y estamos, digamos, hemos solicitado subsanación a unos 160.000 hogares más. A finales de octubre, con todos estos procedimientos en marcha que he explicado, nuestra expectativa, y yo creo que es una expectativa con bastante finura en su estimación, es que podamos dar un salto y podamos tener ya casi 100.000 hogares más, unos 180.000 hogares con el ingreso mínimo vital aprobado, y que además también podemos avanzar en la tramitación y en la resolución de muchos expedientes, de tal forma que probablemente ya casi un 65%, 70% de todos los expedientes vigentes, que probablemente a finales de octubre estén en torno al 1.000.000, estén ya en proceso de gestión. Damos un salto cualitativo que con todos estos cambios nos permitiría, digamos, llegar a final de año muy avanzado y muy cerca de nuestros objetivos iniciales. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y a continuación también vamos a dar cuenta de otro decreto ley